Muchas veces, amados y amadas, para llegar a lo que es, hemos de dilucidar primero lo que no es. Y en el caso de la oración, pues se debe proceder así, porque primero se debe descartar lo que no es la oración o lo que la gente malinterpreta como oración. El campo de la oración, de lo que significa la oración y la trascendencia de la oración, es un terreno, un campo muy estupidizado por la gente, porque la gente realmente ha interpretado la oración como algo tremendamente estúpido, y sobre eso vamos a hablar, y vamos a hablar de algunas anécdotas referentes a los conceptos de oración que el mundo maneja, que realmente son estúpidos, ¿no? Yo, por ejemplo, vamos a comenzar con un poco de humorismo antes de entrar en los textos, y es que en la iglesia donde Elohim tocó mi corazón, al principio, cuando yo tenía 22, 21 años, con 21 años fue eso, y estuve en esa iglesia pues 3 años, y había un tipo, un hombre, un anciano, muy noble pero muy terco, y este hombre un día fuimos a trabajar a la iglesia juntos porque él era el primero que trabajaba y él era el primero que se ofrecía para trabajar, para dar a su finca, para servir su finca para que el que quisiera ir, para reuniones de jóvenes, etcétera. Era un tipo muy noble, pero muy antiguo en su manera de pensar, ¿no? Pero era muy noble. Y un día fuimos a hacer obra en la iglesia y estaba yo ayudándole y estábamos ayudándole otros jóvenes, y resulta que a él se le cayó un ladrillo en la cabeza y le hizo un piquete, le hizo un poquito de sangrecita, y entonces nos reunió, nos llamó a todos los que estábamos trabajando por allí, por la iglesia, que era bastante grande, es grande todavía está, es un templo, y nos llamó a todos para congregarnos para orar, porque dice, mira, por no orar, nos dijo, por no orar, me ha pasado esto, de que se me ha caído el ladrillo. Y entonces nos puso a orar porque según él le había venido el mal por no orar. Y esa táctica de oración es una oración talismán. Y en esa oración talismán cree mucha gente. Y sobre eso vamos a hablar hoy. Sobre la ineficacia de ese tipo de oración en la que crees que porque ores, Elohim te va a proteger. Y es incluso, no blasfema, pero sí te, es bastante, dice, es necesario que el que se acerque a Elohim crea que lo hay, ¿no? Es una regla básica de la tefilá, de la oración. Entonces, si crees que porque tú no ores, la protección del Eterno bendito sea, ya no va a estar contigo, pues es incorrecto y es un modo de entender realmente terco, como nuestro protagonista, nuestro primer protagonista, del que hemos hablado, el anciano, bastante terco y es bastante equivocado, ¿no? Bastante errado esa manera de pensar, porque no depende de si oras o no oras, depende de Elohim, que da la provisión, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y luego hay otro, siguiendo con este inicio de humorismo, en el que vamos introduciendo el tema, primero de la estupidez de la oración, y luego vamos a ver de la estupidez de los conceptos de oración, de lo estúpido que es la oración en algunos conceptos de hombres, ya digo, muy básicos, muy gregarios, muy indoctos. Entonces, continuamos hablando de otro protagonista para que veamos los conceptos estúpidos acerca de la oración. Y mi mujer me contaba que ella estuvo también en otra iglesia cristiana hace ya muchos años. Nosotros, los dos, prácticamente empezamos en las raíces hebreas hace cosa como 9 o 10 años, prácticamente fue a la vez. Y, y había un hombre en su iglesia, cuando ella iba a la iglesia cristiana, que le enseñaba, por lo visto él era hasta maestro de la Biblia, que enseñaba, y le ponía
a la gente a leer la Biblia, y le ponía a ella también, y entonces en cada renglón que él leía, la Biblia leída, decía tal y tal y tal y tal, Jesús, Jesús, tal y tal y tal y tal. Coma y punto. En las comas y en los puntos se detenía como coletilla, Tenía que decir Jesús. como coletilla tenía que decir, como talismán, como amuleto, tenía que acabar la frase en la coma o en el punto con Jesús, Jesús. No, Entonces, y aparte hablando también. Él hacía una pregunta y terminaba con Jesús, Jesús. Te decía algo, terminaba con Jesús, Jesús. entonces todas sus manifestaciones, todo lo que hablaba, tenía que ir acompañado de Jesús, Jesús. Y eso, pues como pueden ustedes vislumbrar fácilmente, es superstición. Eso ya es entrar en el campo de la superstición, ¿no? Entonces, tanto uno como otro, tanto el anciano que he hablado antes como este hombre de Jesús, Jesús, pues tenían unos entendimientos de lo que es la oración bastante estúpidos. Pero seguimos indagando en esa estupidez que es ese incorrecto, ese que no es correcto entendimiento de la oración, para llegar a saber lo que sí es la oración, ¿no? Entonces seguimos hablando de un hombre que ya está muerto o nos dejó, se dice como eufemismo, nos dejó. Y era un hombre que de primeras le amargaba la vida a su mujer, porque la mujer sí se congregaba en la iglesia, de esto hace, no sé, 25 años, pero yo ya iba a la iglesia con mi padre, y entonces yo me acuerdo que él fue mucho después que la mujer, y después de amargarle la vida a la mujer, con que la mujer se congregaba y él digamos, la interrogaba, la sitiaba, le amargaba la vida para que no fuera. Y al final él aflojó y fue. Bueno, pues viendo que llegó el último prácticamente, pues lo que hizo fue que cuando alguien se le acercaba, él no le daba crédito hasta que no viera él personalmente y se cerciorara de que era un orador, como se dice aquí, como la copa a un pino, es decir, un orador que tenía que pasar horas de rodillas, si no, él no le daba crédito a lo que le estaban diciendo, porque él se la daba de listo, era muy listillo. Y entonces yo me acuerdo que contaba la historia, y lo contaba con gran respeto hacia este pastor, hacia el pastor que estuvo ministrando aquí hace muchos años, y él contaba con deleite, este hombre que ya nos dejó, contaba con deleite que oró con este pastor, y el pastor este se tiró toda la noche de rodillas, y él eso lo veía como algo, como una demostración, un alarde de poder, de Elohim, de unción, ¿no? Claro, imagínense ustedes un pastor hincado de rodillas toda la noche. Y es que hay posturas, hay hombres que les cuesta poco dormir, en cualquier postura se quedan dormidos, y este fue el caso, que seguro se quedó dormido toda la noche, y cuando se despertó, pues el otro dijo, pues se ha tirado toda la noche orando, y lo que es que se había quedado dormido más que posiblemente. Entonces esto levantaba la admiración, ¿no? Y no daba crédito a otra cosa si no comprobaba que eras un orador extremo. Pero ocurre una cosa, que dentro de esa hipocresía de creer y darle crédito solamente a los que más oraban, cosa que se sigue dando en las iglesias, se le sigue dando crédito solamente a los que la gente comprueba de una u otra manera que son grandes oradores, sea de tiempo o sea de que oran avivadamente. Pero aquí la hipocresía se ataja a sí misma, porque el mandamiento y mandamiento o mandacierto, que ni siquiera es del Mashiach, que es de Shaul Pablo, que le dan todavía más autoridad en el cristianismo a Shaul Pablo que al mismo Mesías. Y el mandamiento es, el mandacierto, orad sin cesar. Entonces, no basta de que aquel pastor se tirara orando toda la noche, sino que cuando se levantó
Al rayar el alba, ya estaba en pecado. ¿Por qué? Porque dejó de orar. Porque el mandamiento es orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17, pueden ustedes leer. Entonces es así. Y ahora sí vamos a ir adentrándonos en lo que sí es la oración. Ya desembarazados de estas nociones estúpidas acerca de la oración, vamos a ver qué dijo el Mashiach acerca de la oración. 7:13 de Mateo. Dice así el 7:13 de Mateo Matillahu, dice: entrad por la puerta estrecha, que es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. De manera que, si fuera tan fácil entrar por esa puerta, digamos, porque la mejor definición de la oración sería que la oración son como raíles por los cuales la presencia divina, el tren de la presencia divina pasa, ¿no? Y en el caso de este verso de Mateo 7:13, digamos que la puerta o el acceso sería la oración. Pero si dice que la puerta es estrecha, esa oración no debe ser tan fácil de conseguir. Porque dice, espacioso el camino que lleva a la perdición y son muchos los que entran por ella, por esa puerta ancha. Por esa puerta ancha de una oración, digamos, pública. Es decir, la oración en público representaría esa puerta ancha, ¿no? Entonces no es tan fácil entrar por donde se debe en lo que son los atrios, porque saben ustedes que siempre se ha representado en la oración que hay atrios dentro de la oración a imagen y semejanza del Mishkan, del tabernáculo, siempre se ha dicho eso, ¿no? Bueno, pues la puerta para entrar no es fácil. Entonces no debe ser una oración pública que agrade a todos, debe haber algo más. Dice en Mateo 6:7 también, dice: cuando oréis, no ensartéis palabras y palabras, como los gentiles, porque se imaginan que a fuerza de palabras van a ser oídos. Esta es la palabra lapidatoria de nuestro Mashiach acerca de la hipocresía tremenda que se vive en los sistemas religiosos. Aquí los lapida totalmente. Dice, no multipliquen palabras como los religiosos. Como los religiosos, mejor dicho. Mejor dicho. Porque si aquí no puede hablar, aquí más bien que referirse a gentiles, no podría hablar de gentiles porque los gentiles no oraban. Porque esa era una nación de judíos en Judea, a no ser que fueran romanos. Y los romanos no se ponían a orar, obviamente. Vamos, hasta luego después cuando comprenden la muerte y resurrección del Mashiach. Entonces, pues aquí se refiere a eso, ¿no? Y entonces, pues, dice que no multipliquéis palabras y palabras. Hay oraciones repetidas. Nos enseñan oraciones repetidas. Nos enseñaron, por ejemplo, en los colegios, cuando todavía eran católicos, yo lo viví, te levantaban para el Ave María, te levantaban para el Padre Nuestro, y te meten oraciones repetitivas. Y el judaísmo hace 3/4 de lo mismo, que es oraciones repetidas. Gracias por no hacerme un gentil, gracias por no hacerme un goyín, gracias por no hacerme una mujer, esto, lo otro. Oraciones repetidas con un cuadernito. Entonces eso es multiplicar palabras y palabras. Y yendo y sabiendo ya cuál es el itinerario de verdad de lo que es una oración, de lo que no es una oración, porque ya lo describe el mismo Mashiach, que dice: no multipliquéis palabras y palabras, cuando oréis,
no ensartéis palabras y palabras como los gentiles o como los religiosos, mejor traducción, porque se imaginan que a fuerza de palabras van a ser oídos. Que es lo mismo que dice en 1 Samuel 2:3, cientos de años antes, la madre de Samuel, Ana, que dice 1 Samuel 2:3, dice: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Elohim de todo saber es Yahweh, y a él le toca pesar las acciones. A él le toca pesar las acciones. No va a pesar lo que le hables, lo que le digas, porque para él lo más importante van a ser tus acciones, tu disposición para orar. Por eso, ya entrando en la pura almendra de lo que queremos decir hoy, por eso hay una referencia de alguien que oró y que abría las puertas para orar, que era Daniel, que abría las puertas 3 veces al día en medio de Babilonia, de la cautividad babilónica. Lo cual, por supuesto, si se orara 3 veces al día estaría muy bien. Y en medio de naciones hostiles a la palabra, mejor todavía. Pero lo que voy es que Daniel, es una referencia de lo que es la oración, porque ya digo, era un orador tremendo. Y encima, contra una generación hostil a la tefilá verdadera, a la tefilá hebrea. Pero entonces, resulta que esto también se predica desde los atriles. Resulta que cuando hay una lucha cósmica en los aires, evita de que la oración de Daniel llegara, porque saben ustedes, los que han estudiado la Biblia, que le dice el ángel, procuré venir antes, pero me lo impedía el príncipe de Persia, y cuando acabé con él, viene el príncipe de Grecia. Entonces, ahí hay mundos espirituales de los cuales sí se ha predicado, por ejemplo, de los sistemas religiosos, cosa que es correcta, porque hay oraciones que son estorbadas. Por eso, ese es el motivo de que la oración sea sin cesar. Por eso también David dice que nuestra meditación sea en todo tiempo, y la oración sin cesar. ¿Por qué? Porque se puede ver obstaculizada. Por eso siempre debe ser tú debes ser una carta abierta, una oración constante, tú mismo, tu propio ser. Por eso, porque hay obstáculos, hay principados que se oponen a tus oraciones. Entonces tú tienes que perseverar en la oración, orad sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17. Pero ahora vamos, ya para cerrar con broche de oro, lo que es la oración. Dice Daniel 10:12. Dice: entonces me dijo ¿quién? El ángel, que le dijo todo esto de lo del principado de Persia, que luego iba a venir Grecia, que sus oraciones no habían sido escuchadas, que había tenido problemas para llegar, pero que sus oraciones habían sido supuestamente porque dice que fueron oídas tus palabras, en el verso que vamos a leer a continuación. Fueron oídas tus palabras, pero digamos que la puesta a punto y la respuesta pues le costó un poco, porque había oposición adversaria, enemiga, de los principados de las tinieblas. Entonces dice así en Daniel 10:12: entonces me dijo el ángel: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Elohim, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces reparamos en que dice que las fuerzas, digamos, angelicales, las fuerzas de Elohim, oyeron y tomaron atención por la vida y los sucesos que Daniel vivía. ¿Desde qué? Desde el primer día que habló, desde el primer día que habló Daniel, que comenzó a emitir palabras. No es ese.
El punto es que dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón, tu lev, a entender y a humillarte. Ese es el primer paso de la oración, señores. Disponer nuestro corazón a entender y a humillarnos. Ese es el primer paso de la oración. Desde ese día, desde que lo hagamos eso, el primer día que hagamos eso, las potestades de Elohim estarán luchando a favor de nosotros. Desde el primer día que dispusiste tu lev, tu corazón, a entender y a humillarte en la presencia de tu Elohim, fueron oídas tus palabras. ¿Pero por qué fueron oídas tus palabras y por qué a causa de tus palabras yo he venido? Porque dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Elohim. Y hasta aquí este entendimiento de la oración. La oración que no es, la tefilá que no es, el concepto de tefilá, de oración, que son estupideces, y el concepto que sí es verdadera oración, una vez sepamos descartar esa oración y ese concepto estúpido de las oraciones que nos han venido enseñando como vanas repeticiones y altanerías a lo largo de toda, digamos, pues se puede decir toda la historia. Y hasta aquí este consejo en clave de Torah. Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas.